yo me llamo Alejandra Acevedo Urrego, estudio en la Universidad IA desde el 2014, entonces ya este año por fin voy a poder graduar. Y hoy vengo a presentarles la experiencia de doble diploma que tuve en Francia con una escuela en específico que se llama IMT Lille-Douai, el Instituto Mintelecom de Lille-Douai. Entonces hoy les voy a proponer hacer esta presentación en 4 tiempos. Primero les voy a presentar en general quién es el grupo de Instituto Mintelecom. Luego, cómo es estudiar en IMT Lille-Douai. Luego voy a pasar por mi experiencia de doble diploma. Y por último, les voy a mostrar los requisitos actualizados sobre cómo presentarse. Que están en la universidad, pero estos son como los requisitos que pude recolectar con el representante del grupo de escuelas IMT para Colombia. A ver, también al final de la presentación les voy a compartir su contacto. Entonces vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, ¿quién es el grupo IMT Mintelecom? L'Institut Mintelecom es el principal grupo de Grande École de ingenieros en Francia. Entonces, en Francia, las escuelas de ingeniería es lo que manda la parada, digamos. En Colombia, antes cuando la universidad ella se llamaba Escuela de Ingeniería, mucha gente no lo comprende, creo que en Colombia, pero en Francia, tener el nombre Grande École, École d'Ingénieurs, Escuela de Ingeniería, es muy importante porque es un sello de calidad. Este grupo entonces es el más grande de Francia porque tiene 9 escuelas de ingeniería y una escuela de management y cuenta con 4.200 estudiantes que se gradúan anualmente de sus escuelas de ingeniería. Y tiene además una red de alumnis, es decir, de egresados, de 60.000 personas en todos los sectores económicos en Francia e internacionalmente. Este grupo ofrece distintos tipos de diploma. Entonces, el más importante y el que con la escuela se tiene el convenio es para el diploma de ingeniero. Entonces, el diploma de ingeniero es un equivalente a un diploma de máster. Solo que en Francia, para tener este nombre de máster, normalmente es el equivalente. El nombre de máster normalmente lo otorgan las facultades o las universidades, mientras que el diploma de ingeniero solo están habilitados para darlo las escuelas que están certificadas por un organismo que se llama la Comisión de Títulos de Ingeniería de Francia, que es la única que puede otorgar este tipo de diplomas. La idea del diploma de ingeniero es que un estudiante pueda aprender todas las competencias técnicas, científicas y además de administración para adaptarse a cualquier desafío de las diferentes industrias. Quiere decir que cuando un estudiante empieza a estudiar ingeniería en Francia, no decide desde el primer año que va a ser ingeniero mecatrónico o ingeniero ambiental o ingeniero administrativo. No hace eso. Estudia 3 años todas las competencias necesarias y en los 2 últimos años es que hace una ¿cómo se dice? Una elección de en qué se va a querer profundizar. Pero lo que hace este diploma de ingeniero es que si algún día yo me cansé de ser ingeniero mecatrónico o ingeniero ambiental, yo pueda retomar fácilmente otra vía y otros estudios, otros trabajos, otros sectores de la industria y que no sea difícil hacer ese cambio. Está también entonces el Diploma Nacional de Máster y el Diploma de Ingeniero Especializado y el doctorado. Estas escuelas ofrecen esos 4 diplomas. Estos últimos 3, con la escuela, con la Universidad de IA no hay convenio, es sobre todo para personas que cuando han terminado sus estudios y están interesados en hacer un máster en el extranjero, sepan que lo pueden hacer.
e incluso no hay necesidad de saber francés, hay algunos que son en inglés, pero hay que tener en cuenta que cuando ustedes deciden hacer este tipo de diplomas, el máster o el máster especializado o un doctorado, en el doctorado sí les pagan, pero para estos dos, si es en inglés, el costo de la matrícula puede ser de 8.000 euros, mientras que cuando hay un programa que sea en francés, es la mitad, es decir, 4.000 euros. Ahora, en específico, ¿cómo es estudiar en IMT Douai? Esa fue la escuela en la que yo estudié y con la cual la Universidad de IA tiene su convenio. Esta escuela tiene algo particular y es que es una escuela que tiene dos campus, en Lille y en Douai. Entonces, para mostrarles dónde se ubica, Lille y Douai se ubican en todo el norte de Francia. Están en el norte de Francia, en la frontera con Bélgica, para como tener un punto de partida. Entonces, aquí encima pues les quería mostrar cómo son las ciudades en verano y en invierno. Aquí arriba es Douai y abajo Lille, es una ciudad, es la más grande, es más grande que Douai, es la ciudad más grande del norte. Algo muy importante pues como las ventajas de este campus es que estas dos ciudades se encuentran a menos de 300 kilómetros de muchas capitales mundiales. París, Bruselas, Ámsterdam, Luxemburgo. Y por ejemplo, para ir a París, desde Lille solo te demoras 1 hora en TGV, en tren de alta velocidad. También lo bueno de estudiar en un campus que no sea en París es la ayuda como en cuanto al costo de vida, porque es mucho más económico que vivir en París. Y algo también que es importante, como está en el norte, en la frontera con Bélgica, hay mucha cerveza y mucha buena comida. En cuanto a las cifras claves, esta universidad tiene más de 2.000 estudiantes. Lo bueno es que 1/3 de los estudios se pasa de manera práctica y al terminar los estudios, los salarios de salida, es decir, el salario de junior, puede variar entre 36.000 euros a 40.000 euros anuales. Y la diferencia acá se basa en que si tú trabajas en Provence o fuera de París, vas a tener un salario más bajo porque la vida es un poco más barata. Entonces, para compensar, la gente que vive en París gana un poquito más. Y además tenemos una cifra como el que 83% de los estudiantes que se gradúan van a estar con un empleo antes de terminar sus estudios o en los 2 meses después de finalizar sus estudios. Es decir, que las empresas confían mucho en los ingenieros y en general de una escuela de ingeniería como en la que yo estudié, que es el IMT Douai. Otra ventaja es, bueno, el convenio que tenemos con la escuela, que la ventaja de este convenio es que el primer año no lo debes pagar en Francia, sino que solo debes pagar los semestres que te faltan en la escuela y el segundo año sí lo debes pagar en Francia. Pero luego les voy a mostrar lo que yo hice para no tener que pagarlo. Y los años que se cursan son los 2 últimos años de estudio que se llaman M1 y M2. Esta escuela ofrece distintas áreas de enseñanza, pero las dividen en 3 grandes grupos, que se llaman materiales y procesos, energía y medio ambiente, y al final los sistemas digitales. En materiales y procesos ustedes pueden encontrar la ingeniería civil o la ingeniería industrial, ingeniería de calidad, ingeniería mecatrónica, y en la parte de energía y medio ambiente puede haber, bueno, ingeniero de energías, ingeniero ambiental e ingeniería geológica. Para sistemas digitales, ingeniería informática o mecatrónica, todos ese tipo de ingenierías se pueden como adaptar si vienen de la escuela, de la universidad ya. Además, algo que tiene esta universidad es que ustedes pueden elegir
los cursos que van a estudiar en esos 2 últimos años, porque hay 11 unidades científicas que son como 11 materias de un mes cada una, en las que ustedes van a elegir qué es lo que quieren estudiar y formar su curso académico. Y tienen para elegir entre unidades científicas, tecnológicas o transversales, que pueden ser de administración o de emprendimiento y algo bueno es que ese curso, que se puede hacer como amplio, lo que permite es que una persona puede ser no solo ingeniero de energías, pero también puede ser ingeniero y manager, o ingeniero de calidad e ingeniero de informática. Puede elegir, de acuerdo a la oferta de cursos, lo que quiere profundizar. Además, algo que es ventajoso es que hay 2 prácticas profesionales durante esos 2 años de estudio, y al final, la última práctica profesional, con la empresa que haces tu práctica profesional, desarrollas un proyecto de fin de estudios, que es como un equivalente a lo que se haría en Colombia como la tesis, pero se hace en una empresa. ¿Por qué estudiar en el IEM Terildué? Algo que me pareció muy bueno y que no todas las universidades con las que la Universidad de IA tiene convenio lo ofrecen, es la posibilidad de hacer un contrato de profesionalización en el segundo año, es decir, en el M2. ¿En qué consiste este contrato? Una empresa te contrata a ti para que trabajes en ella, trabajes en la empresa, para que trabajes en la empresa en el último año y al mismo tiempo estudies. En un ritmo que funciona así: un mes estás estudiando y otro mes estás en la empresa. Como la universidad trabaja por módulos, no hay como problema en el que un mes no estés en la universidad, porque vas a ver un mes de estudios y otro mes vas a seguir aprendiendo en la empresa donde estás trabajando. Lo ventajoso de esto es que el último año, que normalmente cuando uno viene de la universidad ya lo debe pagar, ya no lo tiene que pagar, porque la empresa va a pagar tus estudios y además te va a pagar. Yo lo hice y a mí me pagaban más de un salario mínimo, es decir, 1.600 euros mensuales. Entonces, eso es muy ventajoso, porque al finalizar tus estudios ya vas a tener un año de experiencia en tu hoja de vida. Además, ¿qué otra de fortaleza tiene el IEM Terildué? Es que su red de alumni es de 14.000 estudiantes, de los cuales la mayoría es muy activo en esa comunidad. Además, puede ser ingeniero experto o ingeniero híbrido, que era lo que les comentaba ahorita. O sea, ustedes pueden elegir ser ingenieros solo de sistemas digitales o solo ingeniero de medio ambiente, o bien pueden hacer, yo quiero ser ingeniero de medio ambiente, pero además quiero ser manager, o quiero ser ingeniero de calidad y a la vez conocer de sistemas digitales. Eso es posible en la universidad. Además, tienen 32 semanas de prácticas empresariales entre el M1 y el M2. La práctica de M1 del primer año son 4 meses y la práctica del M2 son 6 meses. Y algo muy ventajoso también es que cuando terminan sus estudios, la mayoría de las empresas, cuando les ofrecen un trabajo, les van a ofrecer un CDI. Un CDI significa contrato de término indefinido. Quiere decir que desde tu primer empleo, una empresa confía demasiado en tu conocimiento para contratarte en ese tipo de contrato. No te ofrece primero un contrato a término fijo para saber si tú eres bueno o no. Desde el principio confía en ti. Y es algo muy importante, porque en Francia es muy difícil despedir a una persona. Entonces, cuando una empresa te ofrece un contrato a término indefinido, te está haciendo una promesa y está depositando la confianza en ti. Aquí en este gráfico les muestro cuáles son los sectores de actividad en los que un ingeniero del IEM Terildué trabaja.
Entonces la mayoría trabajan o en industria o en servicios. En industria podemos ver la industria automotriz, ferroviaria, telecoms y las TIC. Y en industria de servicios están todas las agencias de consulting, investigación y desarrollo, sistemas de información, en los bancos y en las aseguradoras. Y en los otros se puede encontrar todo lo que es energía y campos de ingeniería civil y administración. Bueno, ahora voy a hablar de mi experiencia de doble diploma. ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, aquí les muestro un poco mi timeline de estudios. Empecé el programa de Ingeniería Mecatrónica en 2014 hasta el 2018-1. Es decir, que cursé 9 semestres de la universidad. Hay que saber que en la Universidad de IA el requisito para poder viajar es haber cumplido con 8 semestres. El problema con esto es que cuando tú empiezas en semestre, que empieza en enero, cumples ese requisito en diciembre. Y las escuelas de ingeniería en Francia y la mayoría de las universidades en Europa comienzan su semestre en septiembre. Entonces, por eso yo decidí hacer mi práctica profesional en Colombia y al terminar esa práctica profesional me fui a Francia. Antes de empezar la universidad, hice una escuela de verano que se llama International Academy durante 2 meses para seguir afianzando mis conocimientos en francés y sobre la cultura francesa. La verdad, esta escuela yo se la recomiendo a todas las personas que quieran venir a Francia de hacerla. No hay, es la mejor experiencia que uno puede tener para empezar a acostumbrarse a la cultura de su país y para vivir la experiencia en el extranjero sin preocupación, porque cuando uno empieza la universidad hay más responsabilidades, mientras que acá estás llegando, es el verano, aprendes francés, aprendes sobre la comida francesa, sobre los monumentos históricos de Francia y te empiezas a aclimatar. Y ya luego después empecé el diploma de ingeniero del IMT que terminé el año pasado, en el 2020. Yo cursé la especialidad de sistemas de información, entonces estuve en todo lo que era lenguajes de programación, desarrollo de aplicaciones móviles y web, redes y telecomunicaciones, pero también tuve módulos de administración, de gestión de proyectos y de gestión de proyectos informáticos. Siento que fue una formación que me llenó mucho porque logró llenar como un cabo que tenía de la ingeniería mecatrónica en la parte de informática. Y hice el contrato de profesionalización en el año 2020 y esta empresa con la que hice el contrato de profesionalización me contrató desde noviembre en un contrato de término indefinido. ¿Qué pienso también que es un gran plus de esta universidad? Es la vida asociativa. Hay una verdadera vida asociativa, el deporte está institucionalizado en la universidad, es decir, que todos los jueves por la tarde solo está dedicado a los deportes, no hay otras clases. Hay muchas actividades culturales, viajes. Acá les muestro un viaje que se hizo con una asociación de la Universidad de Praga. Hay asociaciones estudiantiles en las que las asociaciones estudiantiles hacen campañas como si fuera una campaña presidencial en las que ellos están buscando el voto de los estudiantes y hacen fiestas, hacen actividades recreativas, desayunos, en fin, demasiadas cosas que cuando uno viene de Colombia o de nuestra universidad en Colombia, que para mí el asociativo es algo que le falta mucho, es encontrarse con otra realidad y como con una verdadera experiencia única de estudios. Hay una gran inmersión cultural porque las personas que vienen a estudiar vienen de muchos lugares, de América Latina,
Europa, obviamente los franceses, de África y Asia. Entonces te permite ver en un solo lugar, reencontrarte con demasiadas culturas y aprender sobre diferentes coyunturas sociales y otras maneras de pensar. Y también está la red de contactos, que gracias a esa red de alumni de la cual les hablaba ahorita, es muy fácil encontrar una oportunidad laboral o una práctica. Y lo bueno de esta universidad es que tú no necesitas ser francés para acceder a esa red de contactos. Mientras que hay otras universidades en las que si tú no empezaste tus estudios desde el primer año, no eres aceptada. En esta universidad no es el caso. También, ¿por qué venir? Simplemente por vivir experiencias únicas. Acá les muestro una foto del año 2019, en el que hubo un partido de Colombia con Argelia. Y hay que saber que Francia tiene una relación muy importante con el Magreb, entre ellos Argelia, porque es una antigua colonia francesa. Entonces hay muchos argelinos que viven en Francia. Entonces, para este partido, pareciera que estuviéramos en Argelia, no en Francia, y para ellos era demasiado extraño ver colombianos en un partido. Entonces, ya lo querían tomarse fotos con nosotros y hacían videos, se los mandaban a la familia, hacían live, y eso para nosotros fue muy impresionante, digamos. Perdimos, pero fue una gran experiencia. Algo también muy importante es que cuando tú sales del país vas a ganar autonomía y confianza, vas a poder adquirir una experiencia profesional en un ambiente internacional y además vas a poder tener los mismos beneficios y ayudas que los estudiantes franceses. El gobierno francés para los estudiantes ofrece descuentos para todo. La seguridad social es gratuita. Hay becas a las que los estudiantes internacionales también pueden acceder y además les hacen una ayuda en el alquiler. Entonces, digamos, si tu alquiler costaba 500 euros, el gobierno francés puede donarte hasta 200 euros para ayudarte a pagar tu alquiler. Entonces, eso permite que tu poder adquisitivo no se pierda cuando eres estudiante y que aún así puedas disfrutar de muchas experiencias. Aquí había otra foto. Esto es en Marsella. Por ejemplo, lo bueno es que hay una democratización de los transportes en común, de los transportes públicos. Y por ejemplo aquí, tú puedes llegar a Marsella con un tren de alta velocidad y a veces puedes encontrar tiquetes por menos de 35 euros. Y lo último, que es una gran ventaja, es que al terminar tus estudios en Francia, tú puedes tramitar una visa para buscar trabajo durante un año si lo quieres. Y puedes quedarte en el territorio francés durante ese tiempo para buscar trabajo o para hacer otra cosa sin que te echen, digamos. Pero si su objetivo es buscar un trabajo en el exterior, sería aprovechar este tiempo o antes de terminar la práctica de fin de estudios para encontrar un trabajo. Ahora, lo último son, ¿cuáles son los requisitos para presentarse? Esos son los requisitos que requiere el grupo IMT para poder presentarse. Entonces hay un dossier en línea en el que hay que llenar con su pasaporte, el certificado de estudios, otro tipo de documentos, un CV que es una hoja de vida, una carta de motivación y además una entrevista de 45 minutos. Todo esto se puede hacer o en inglés o en francés. También sé que en la Escuela de Ingenieros, en la Universidad de IA, hay un proceso de preselección por promedio antes de poder empezar a hacer este tipo de trámites. Y para la Universidad IMT Lilloue
se necesita tener el nivel B2 de francés. Pero si no lo tienen, con el B1 es posible ir a Francia, pero hay que hacer la escuela de verano. También para poder graduarse de Francia hay que cumplir el requisito de inglés, pero igual la Universidad de IEA también lo tiene, entonces por eso no hay problema. Y aquí yo les dejo la información de Stefan Bey. Él es el representante del IMT, Grupo IMT en general, para Colombia. Y yo hablé con él antes de hacer esta presentación. Me dijo que podían contactarlo a su número de WhatsApp si ustedes lo necesitan para que les pueda explicar más cosas en detalle y además para darles tips para preparar la entrevista y el dossier y la carta de motivación. En general, lo más importante es que ustedes tengan la motivación clara de por qué quieren venir a Francia y por qué escoger una escuela en específico. Lo que él me dijo es que ustedes lo pueden contactar para ayudas y tips y es de manera gratuita porque es el IMT quien está patrocinando este servicio. Lo bueno de contactar a Stefan es que él vive en Colombia, él conoce cuál es la situación de los estudiantes en Colombia y cuál es la motivación que pueden tener para venir a Francia. Y bueno, creo que eso era todo. Pues de mi parte, esto era todo. Ahora, si ustedes tienen preguntas, me las pueden hacer.